libro de Romanos, capítulo 10, versículos 11 hasta el versículo 15. Voy a dar lectura. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos ahora. Padre, te alabamos y te damos gracias en esta mañana. Eres hermoso, Dios. Gracias por lo que nos brindas, por todo lo que nos has dado. Pero darte gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. A criaturas como nosotros nos buscaste y nos llamaste para hacernos parte de tu familia, parte de tu iglesia. Y hoy, Señor, estamos aquí para poder ser instruidos y para poder aprender. Así como, Señor, estas palabras llegaron a la iglesia en Roma mediante tu siervo, el apóstol Pablo, hoy, Señor, usa también a tu siervo como instrumento para poder leer y explicar esta porción que se ha leído. Que tú abras nuestros ojos, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, pueda recibir tu instrucción. Y rogamos que, Señor, tú seas glorificado en este mundo, que todas las naciones te conozcan. Usa, Señor, tus iglesias, tus ministros. Llévalos, Señor, donde tal vez nosotros no podemos llegar, pero, Señor, oramos para que tú puedas, a través, Señor, de esta palabra bendita, obrar en corazones y levantar obreros para la mies. En Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar título a este sermón: el Evangelio para todos. El Evangelio es para todos. Las buenas noticias que usted puede recibir, no sé cuál sería, pero quiero empezar así. Si usted recibiera 20 millones de dólares y si usted supiera que a alguien, un familiar suyo, lo ha heredado, pero la mala noticia es que usted nunca lo supo, entonces esos millones no es buenas noticias para usted. Solamente sería bueno para aquella persona que lo ha tomado y ha actuado en consecuencia de eso. Tal vez mi ejemplo no es algo muy certero, pero quiero decir, las buenas noticias siempre son buenas noticias cuando tiene algo a favor, un bien que puedo recibir. Y el Evangelio es la mejor noticia del mundo. En el texto que hemos leído vamos a hablar de eso, de una riqueza espiritual, de un Dios que es rico. Y vamos a ver también la realidad ¿no? a lo cual nosotros nos enfrentamos. Las estadísticas, dice en las misiones, tal vez no quiero dar números o cifras, pero hay muchos rincones, muchos lugares donde el Evangelio todavía no ha entrado, o mejor dicho, no hay un ministro ahí, no hay un misionero. Usted lee el versículo 14 y 15 y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, aquellos que caminan, viajan largos. Hay comunidades indígenas, en nuestro país hay tribus. Si entramos más allá, solamente en la selva, para adentro, hay tribus.
En cada país, acá en América, hay tribus. ¿Y quién se preocupa por ellos? Por eso las estadísticas están para informarnos, o las agencias misioneras, y haría bien cada uno de ustedes puede educarse también. Esto para orar, esto para contribuir, o esto para que Dios le pueda enviar a usted. Pero tenemos que ser partícipe de una otra manera. Así que eso es lo que vemos. El Evangelio es las buenas noticias para el mundo. Y la gente necesita también recibir. Y en nuestro texto Pablo nos va a hacer ver en esta mañana. Y quiere que podamos verlo para que podamos nosotros caminar, para que podamos obedecer. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, la Escritura dice que el Evangelio es buena noticias para todos. ¿Qué vemos aquí? Solamente una oración breve. Que el Evangelio es una buena noticia para todos y que debemos proclamarlo a todos. Eso es en resumen. Pablo está tratando aquí de preparar un escenario para su viaje a Roma. Él dice en Romanos 15, versículo 24. Voy a dar lectura. Cuando vaya a España, a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo piensa ir allá. Siempre su deseo de él era ir con el Evangelio, compartir con los santos. Incluso empezamos la serie acá, el anhelo de Pablo era llegar, ¿no? Estar en Roma, estar en España. Aunque sé que nunca llegó a España, aunque los españoles dicen que Pablo sí estuvo y pueden defender que Pablo estuvo allá, pero Pablo quiere también llegar allá para obtener apoyo, ¿no? Para que la misión hacia los gentiles o el Evangelio pueda llegar ahí. Pero ante esto Pablo aquí tiene que lidiar con algunas críticas. Hemos ido viendo aquí el mensaje que él está llevando a Roma. Está siendo confrontativo, porque hay judíos y gentiles ahí, y como que los judíos ahora están siendo excluidos del plan de Dios. Porque acaba de decir el Evangelio ahora es para todo el que creyere, para que no pueda ser avergonzado, para que no pueda tropezar con Cristo, que es la roca de escándalo. Primero, ¿no? El Antiguo Testamento nos muestra que Israel era exclusivo de Dios y Dios era exclusivo a Israel. Y los gentiles estaban fuera. Y Pablo en Romanos dice ahora, no, judíos y gentiles son iguales, porque solamente hay un Señor de todos. Es lo que dice él en los versículos que hemos leído, versículo 12. Porque no hay diferencia ya. Ya no hay diferencia, ya no hay exclusividad, ya no hay trato especial solamente con una nación, porque el Señor es Señor de todos. Ahora ha aparecido esta nueva revelación, o este misterio para las naciones. Esto para los judíos no estaba bien. Tanto cuando Jesús estaba enseñando era confrontativo, pero ahora Pablo está llevando este mensaje y muchos no están de acuerdo. Como que los gentiles ahora han desaparecido, están siendo ya sacados, ¿no?, de donde estaban en su exclusivismo. Habían esos dos grupos ahí en esa iglesia, judíos y gentiles. Y Pablo aquí va a citar el Antiguo Testamento repetidamente. Por eso versículo 11 dice, pues la Escritura dice, versículo 11, versículo 13, porque todo aquel que invocare, no solamente judíos, versículo 15, y cómo predicarán si no fueran enviados. Y como si fuera como un aumento, versículos 16, 18, 19, 20, 21, enfatiza que para mostrar que esto lo que Pablo está diciendo salió de las Escrituras, y muestra que Él mismo es el Señor de todas las personas y ha dado un mensaje a todos para que todas las personas sean salvos. Versículos 11 hasta el versículo 13 dice todo aquel que cree, versículo 11, versículo 13 igual, porque todo aquel que invocare.
palabras para las invocare o creyere se usa aquí. Pablo está usándolo. Pablo señala esto, versículos 11 al 13. El Evangelio es una buena noticia para todos. Y versículos 14 a 15 demuestra que debemos proclamarlo a todos. Eso vamos a ver en esta mañana. Primero, versículos 11 hasta el 13. El Evangelio es una buena noticia para todos. Por eso quise ilustrar con lo que al comienzo mostré, ¿no? Ahora quiero ir al versículo 11 hasta el versículo 13. Voy a dar lectura nuevamente. Ustedes síganme. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el versículo 11 Pablo está citando lo que dice Isaías, y usted puede ir a buscar para poder comparar el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 6. La Escritura dice, y nosotros vamos a comprobar que Pablo está tomando. Isaías 28, versículo 16 nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada angular, preciosa de cimiento. El que creyere no se apresure. Recuerden, nosotros hemos visto en Romanos 9:33, él citó este mismo versículo y así terminaba en Romanos, ¿no? Solamente aquí lo que él va a citar, cambiando unos términos, pero él citó 9:33 más completamente, pero aquí solamente va a citar la última parte del versículo cambiando él. Se puede ver, el que creyere, eso dice Isaías. Ahora en Romanos, ¿qué dice? Todo. ¿Se da cuenta? Todo. Eso es lo que Pablo nada más está ampliando o está cambiando. Luego en Romanos 10:12 dice: porque no haya diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Él amplía su mensaje, ya no él, ¿no? Acá es todos, porque él mismo es Señor de todos. En el Nuevo Testamento ese es el mensaje, es para todos. Romanos 3, versículos 29 y 30. Nosotros ya hemos estado aquí. Romanos 3, versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El mensaje se está ampliando en el Nuevo Testamento. Ahora es para todos, para todos. Luego ahí en Romanos 10:13 nos dice: porque todo aquel que invocare. Ya Pablo solamente ha hecho esos cambios ahora. Para todos, Dios es Dios de los judíos y Dios de los gentiles. Pero él está tomando las escrituras judías. ¿Se da cuenta? Pablo cita a Joel capítulo 2, versículo 32, para tomar ahí Romanos 10:13. Dice Joel capítulo 2, versículo 33: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Su punto aquí de Pablo es que el Evangelio es una buena noticia para todas las personas, judías y gentiles por igual, si van a responder a ella. ¿Qué observamos aquí? Todas las personas tienen una necesidad primaria: ser salvados antes de morir y enfrentar el juicio de Dios. Y quiero que veamos esa diferencia. Primero, todo aquel. Eso aparece en versículo 11 y 13. Versículo 12, no hay diferencia. No hay diferencia.
Dice Romanos 3, versículos 22 y 23. Lo que Pablo escribió, que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si hay un Dios para judíos y gentiles, pero también dice Dios de ellos, que todos ellos han pecado, judíos y gentiles, ya no hay diferencia. Están destituidos de la gloria de Dios. Estas son malas noticias. Por eso estoy diciendo, toda persona tiene una necesidad primaria, ser salvados antes de morir y enfrentar el juicio de Dios. Pero aquí Pablo no se centra en las malas noticias, sino en las buenas nuevas de Dios, que ya no hay distinción en el trato. Por lo contrario, Dios derrama sus riquezas abundantes. Eso es lo que el versículo que va a seguir. Versículos: es rico para con todos los que le invocan. Dios derrama sus riquezas de gracia. Dentro de un momento vamos a ver muchos textos para poder ampliar esto, pero antes de que la gente llame a Dios, las personas deben saber esto, lo que ya leí en Romanos 3, versículo 22 y versículo 23, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos han pecado. Y la gente, antes de invocar el nombre de Dios, debe conocer que están en un problema, necesitan ser salvados, porque están en delitos y pecados, y Dios es el Dios justo, el juez justo, y ante Él son culpables, y se dirigen al juicio, se dirigen a la muerte, a la condenación eterna. Esto deben saber las personas, dice Pablo, también. Todas las personas necesitan ser salvados. Y para nosotros, aplicando, nosotros tenemos hoy ya la revelación completa. Cuando nosotros nos acercamos a gente educada, tal vez puede ser muy intimidante, ¿no? Porque pueden filosofar contigo, porque son muy preparados. La Biblia dice, son pecadores. Entonces no debiera intimarnos, porque ellos pueden salir con su filosofía, ¿no? Que la Biblia tiene contradicciones, pueden decir eso, o pueden argumentar la evolución, lo cual es una teoría, pero eso no debe ser un impedimento para mostrarle, para decirle que eres un pecador. Cuando anunciamos el Evangelio hay que decir, están en peligro. Se acerca su muerte eterna y que están condenados. Eso es parte del Evangelio que le llevamos, ¿no? Decimos las malas noticias también, porque si no los despertamos de donde están con las malas noticias, nunca se van a despertar con las buenas noticias. Necesitan oír que están en peligro. Y Pablo nos hace ver esto. Antes de invocar el pecador o antes de que crea, debe ver que está perdido. Antes de gritar por auxilio, antes de pedir socorro, debe ver que está en peligro. Eso nos muestra. Así que considere esto para cuando usted tenga a alguien para compartir. Todos necesitan escuchar. Necesitan ver su realidad, que son pecadores que están condenados ante un Dios 3 veces santo y que han quebrado las leyes de Dios. En el pasado, en el presente y en el futuro van a seguir haciendo lo mismo. Están, dice el texto, destituidos. En otras palabras, lejos de la gloria de Dios, lejos de la presencia. Dios ha puesto, dice, su gloria en los cielos. Están muy lejos. Y su necesidad, como dije, primaria, lo primero de ellos antes de morir es que deben ser salvos, si no van a enfrentar el juicio. Así que esto es lo que vemos aquí. Y el mensaje es sencillo, no es difícil. El mensaje que llevamos, pareciera que hay que discutir, hay que filosofar, hay que debatir. No, el mensaje es sencillo. Puede entender un hombre del campo, un hombre de la ciudad, un universitario, el mensaje es el mismo.
Todos necesitan oír el mismo mensaje, no hay que sofisticarlo. Cuando Pablo va a Corinto, dice Pablo, yo no vine con palabras de los filósofos, como lo tienen ustedes. Nada más yo me propuse en mi corazón llevar el mensaje de Cristo, el mensaje, ¿no?, de Cristo y este crucificado. Así que llevamos un mensaje que va a reconciliarlos con Dios antes de morir. Por más que la persona puede buscar su argumento de que es una buena persona, hay que decirle que no, eso no es verdad. Usted no es una buena persona. La regla que usted está presentando ante Dios es que está haciendo su propia justicia, como vimos hace semanas atrás. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que estaban haciendo los judíos era procurando establecer la suya propia, y eso es lo que estás haciendo, amigo, vecino, familia. No lo hagas. Necesitas escuchar lo que te estoy diciendo, porque ese es el medio que Dios ha propuesto para que te puedas reconciliar y puedas ser salvo. Y ahí, al decir eso, está mostrando el amor de Dios. Dios se está presentando. Así que no se avergüence del mensaje, diga la verdad. Sería engañarle, decir que es bueno. Sería engañarle, no decirle toda la verdad. Yo prefiero que me digan toda la verdad, porque si no, solamente van a poder ellos decir que están en una posición correcta delante de Dios. Lo que el pecador debe verse es que está perdido y que su palabra sea como registra Lucas 18, versículos 11 y 12. Ahí hay un hombre, dice, voy a dar lectura. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Muchos hombres pueden decir que su vida es así, y nosotros debemos mostrarles: no, estás equivocado. Este fariseo estaba ciego en su orgullo propio, ¿no?, en su justicia propia. Y este tipo de personas a veces es muy difícil de alcanzarlo con el Evangelio. Se dan cuenta porque han hecho su propia justicia. Este fariseo oraba, ayunaba, daba de su diezmo, de su dinero y de todo lo que recibía. Tenía su propia justicia, pero la necesidad aún para él también sigue siendo, necesita ayuda. Y ahí necesitamos mostrar nosotros lo que llamamos la ley de Dios, que está diseñado ¿para qué? Para exponer el pecado. Dice Romanos 3, versículo 19 y versículo 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Necesitamos decirles o mostrarles la ley de Dios. Hemos visto primero ahí, ¿no?, la necesidad primaria. Ahora, todas las personas necesitan un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El Evangelio. Las buenas noticias de quien cree en Jesús no será avergonzado. Ese es el mensaje que necesitan oír. Versículo 11 en nuestro texto dice literalmente: no ser avergonzado. No será avergonzado. Esto no se refiere a una vergüenza
psicológica, diría, sino más bien a no ser avergonzado de un veredicto que se dé en una corte, en un juicio. Y acá nosotros nos referimos al juicio de Dios, que donde Dios vindicará su justicia, pero también va a vindicar a todo aquel que cree en Jesús y no va a ser avergonzado. Por un momento nos podemos poner a pensar. Nosotros usamos redes sociales y usted publica lo que quiere. Pero si usted publicara toda su vida secreta, privada, usted estaría avergonzado. El texto dice, no serás avergonzado. O si alguien pudiera leer nuestros recuerdos, nuestras memorias, estaríamos escandalizados, avergonzados. Esa es la idea. Y no habría cómo controlarlo. Todos supieran quiénes somos, estaríamos aterrados si no quisiéramos ni vernos, quisiéramos escondernos. Aquel día así va a ser la vergüenza pública de los pecadores, ante el cual dice Hebreos, todas las cosas están expuestas. Hebreos capítulo 4, versículo 13, a quien tenemos que dar cuenta. Quiero leer para no parafrasear, como siempre digo, Hebreos 4, versículo 13. Estoy en Santiago, casi leo. Hebreos 4, 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, y dice ahí, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay un Dios omnisciente, hay un Dios que siempre está presente cuando el hombre peca. Entonces va a ser vergonzoso aquel día, aquel que no ha ido a Él. Así que a este Dios tienen que dar cuentas, incluso todos nuestros pensamientos. Pero el mensaje o la buena noticia aquí es que en la cruz Jesús cargó nuestros pecados, Jesús cargó nuestra culpa, Jesús cargó también nuestra vergüenza, porque estaríamos avergonzados. Ese es el mensaje, para que en el día final, en el juicio final, ya no seamos avergonzados. Pablo explica esto en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esta buena noticia es para el judío religioso y para el gentil pagano, porque Él mismo es Señor de todos. Algunos piensan aquí que el Señor se refiere a Dios el Padre, pero Pablo acaba de decir, porque la semana pasada vimos en el versículo 9, que Jesús es el Señor. Entonces Pablo está hablando aquí de Jesús, de su deidad, de su divinidad. Versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esto a mí me hace ver, por el contexto, está hablando de Jesucristo. Jesús es el Señor. Versículos 11 hasta versículo 17. Ese es un contexto. Se trata de creer en Jesús. Yo creo que aquí ese es el punto. Él es el Señor. Versículos 12 y 13 se refiere a Jesús. Por eso dice, Él es Señor de todos. Versículo 12. Y el Señor Jesús abunda en riqueza a todos los que le invocan. Si alguien invoca el nombre de Jesús, dice el texto, será salvo. Y a Pablo, o el apóstol Pablo, le encanta hablar de las riquezas espirituales. Vamos a ver algunos textos, pero a Pablo le encanta esto y se deleita en decirlo. Aquel que cree en Jesús como Salvador y Señor.
Ahí mismo Romanos 11:33 nos dice, así también oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí Pablo ya está enfatizando. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mismo libro, capítulo 9, versículo 11, dice el texto. Para que estéis enriquecidos en todo, para con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Voy a leer otros textos más. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice el texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Colosenses 1, 27, ahí al frente. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Pablo le encanta hablar de las riquezas espirituales de Dios en Cristo. Pero ahí en Romanos 2:4 dice, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La riqueza ahí es su benignidad, su longanimidad, su paciencia. Esas son las riquezas de Cristo. Romanos 9:23. Y para ser notorias, dice, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. El Señor se va a glorificar. Ahí, 2 de Corintios 8:9, lo que un momento leí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Las riquezas espirituales que tenemos. Efesios 1:7, 4 textos en Efesios, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mi último texto, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y por último, nuestro propio texto se da ahí presente. Usted puede ver, no importa cuán pecador puede ser el hombre o cuán pecaminoso puede ser usted o haya sido en su pasado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y ahí vemos la riqueza de Dios. Ahí lo vemos. El Señor salva por su abundante riqueza de gracia. Y es la buena noticia. Esa es la buena noticia que Pablo está dando a los hermanos en Roma, y es el mensaje que tenemos hoy. Y esto se aplica a todas las razas, sea judío o gentil, como estaba puesto. El judío veía así, pero Apocalipsis habla de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje. Es buena noticia. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Así que todas las personas tienen una necesidad primaria.
¿no? Hay un mensaje que hay que entregar. Son las buenas noticias para que no sean avergonzados. Otra observación en nuestro texto. Toda la gente necesita escuchar que hay una manera de salvarse. ¿Y cómo? Cree en el Señor Jesucristo. Todas las personas, toda la gente necesita escuchar que hay una manera de salvarse. Creer en el Señor Jesucristo. Pablo expresa aquí el camino para ser salvo. Pero hay dos frases similares para entenderlo mejor. Versículo 11, creer en Él. Versículo 12, invocar su nombre. Versículo 14 lo distingue. Versículo 14 quiero leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán a ver quién les predique? Este término se usa aquí, llamémoslo como sinónimos o frases, ¿no? Como sinónimos. Creer en Él, invocar su nombre, invocarán, está ahí, creerán. Pablo lo usa, pero el significado es lo mismo. Invocar o creer. Y creer en Cristo significa confiar en Él, que también es lo mismo, que Jesús murió en una cruz para pagar la pena de los pecadores. Y cuando hablamos de creer, o cuando hablamos de que el pecador tiene que invocar, es porque está perdido. Es porque está perdido y necesita un Salvador, pero el pecador tiene que ver, alguien pagó el precio. Y ahí es donde hablamos de la propiciación, de que Dios estaba airado con el hombre porque el pecado del hombre hizo que Dios se airara. Pero para que la ira de Dios pueda ser justificado o aplicada, Dios lo aplicó sobre su Hijo. Y ese es el sacrificio expiatorio, de que alguien estuvo en el lugar del hombre, alguien estuvo en nuestro lugar y Dios satisfizo su ira. Eso es creer en Él, eso es confiar en Él. Para todo aquel que en Él crea, ahora pueden ser justificados, de lo cual hemos hablado anteriormente. Y ahí no cuenta las buenas obras del hombre, solamente lo que Cristo ha hecho. Pablo cita ahí en versículo 13, ¿no? Ya lo que en un momento ya leí de Joel. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, dice, será salvo. Pedro citó también este versículo ahí en Hechos capítulo 2, versículo 21 para sus notas. Invocar al Señor. Y aquí el Señor se presenta o debe presentarse como Señor en todos sus atributos. Eso es lo que vemos, implica esto también al hombre. El hombre está perdido y tiene un problema. Pero si invoca el nombre del Señor, dice, será salvo. Como dice Joel, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Que va a ser esa persona rescatada ahora, pero también aquel día, en el día del Señor, que va a ser glorioso. Ambos términos aquí se aplica lo mismo, invocar o creer. Creo que queda un poco claro esto. Pero la persona debe prepararse para el juicio. Debe oír este mensaje. Él no puede por sí mismo llegar. Necesita de Dios. Es lo que estamos viendo. El hombre es responsable y es culpable y él tiene que pedir ayuda. Dice Lucas 18, versículo 3, hablando del fariseo y el publicano. ¿Y cuál fue la respuesta del publicano? Dios, sé propicio a mí, pecador. Otra versión dice, ten misericordia de mí, porque soy pecador. No como el fariseo que oraban, que mostraba su orgullo. En cambio, el publicano dice que no podían ni levantar la cabeza. Que decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. El punto aquí estamos viendo que el Evangelio es buena noticias para todos. Cualquier pecador puede invocar y puede ser salvo. Es algo que predicaron los apóstoles también. Vamos a leer lo que dice Lucas 24, versículo 27.
Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Esto lo dijo el Señor una vez que ha resucitado camino a Emaús, pero luego dice ahí, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén crucificaron al Señor, pero también nuestro pecado lo crucificó. Hay perdón para todos los pecadores en Jerusalén y en las naciones. Ese es el mensaje. Segundo, versículos 14 y 15. Dice el texto, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Primera pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dos. Segunda pregunta. Tercero, ¿y cómo oirán si a ver quién les predique? Cuarto, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es mi segundo punto? Como las buenas nuevas son para todos, debemos proclamarlos a todos. Leemos estos versículos, podemos verlo. ¿Y cómo podemos exponerlo? Pero antes de exponerlo, quiero nada más abordar algo breve. Aquellos que niegan la doctrina de la elección soberana de Dios, estarían argumentando ellos contra lo que acabo de decir, sobre la doctrina de la elección, de la doctrina que hace Dios de la elección en cuanto a la salvación. Esta doctrina no fulmina o no socava el evangelismo ni las misiones. Lo que ya vimos anteriormente, Pablo está orando. Pablo creía en la doctrina de la elección, pero también él oraba por la salvación de su pueblo. Él salía a predicar, él está aquí predicando. Entonces, hablar de la doctrina de la elección, algunos dirían, no, pero no estamos diciendo lo que el apóstol Pablo está enseñando, su crítica de aquellos que argumentarían con nuestra doctrina. Pero nosotros decimos esto no es así. No es así. Seguimos el ejemplo del apóstol. Oramos por los perdidos, evangelizamos a los perdidos, creemos en la doctrina de elección, creemos en las misiones, no creemos en otra manera de que la persona se salve. Pablo escribió con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Están ahí los versículos, Romanos 9, lo que hemos visto, versículos 11 y 13. Pero también escribió otros versículos que están en la Biblia. Y Pablo nunca se contradice. Segunda de Timoteo 2, versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo no se está contradiciendo. ¿Cómo van a ser salvos? Si no oro, si no predico. Pablo dice, yo hago eso. Y nosotros también hacemos lo mismo, no nos contradecimos. No nos contradecimos. Y aquí hay unas preguntas que hemos podido leer y esto está respaldado por las Escrituras. Así que vamos a ver cómo comienza. Primero, enviados. Versículo 14. Alguien tiene que ir. Enviados. Debemos pedir al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. ¿Cómo predicará si no fueren enviados? Dios salvó a Saulo de Tarso, a Pablo, ¿no? Lo nombró luego su ministro. En Hechos ve su conversión. Hechos capítulo 22, versículo 21, Hechos 26, versículos 16 y 17. Eso vemos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dios salva
a Pablo. Y de ahí lo comisiona. Y muchos, dice cómo era, ¿no? El libro de los Hechos muestra cómo Pablo perseguía a la iglesia. Pero el hecho es que el Señor tuvo misericordia de él. Y luego Dios lo envía a Pablo, a reyes, a gobernantes, a las naciones. Eso es así. En Hechos 13, 1 al 3 tienes ahí. Vamos a un momento ver este testimonio del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Así es, enviados. Fueron estos hombres separados, apartados por Dios, para que fueran enviados. Y es lo que estamos viendo aquí. Y Pablo está diciendo: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Antes de enviar, Dios tiene que salvar. Yo he visto muchos grupos, he escuchado estos años, que están hablando de todo de la Biblia, y la gente dice, o alrededor estamos haciendo evangelismo, ni siquiera tienen iglesia, ni siquiera son convertidos, ni son bautizados, pero están usando la Biblia. ¿Tiene que ver salvación? Sí. ¿Tiene que ver fruto de eso? Sí. ¿No? Y todo eso es en una iglesia local. Pablo está aquí en una iglesia en Antioquía. Están los maestros, están los profetas, hay hombres orando, hay hombres ayunando. Y antes de que Pablo fuera enviado, estuvo buen tiempo aquí en Antioquía. Y recién Pablo fue enviado. Así que, ¿quiénes fueron los testigos? La iglesia. La iglesia, por eso un poco me atreví a leer. Cuando son enviados, estos llevan el evangelio a cada pueblo. Hemos visto la comisión del apóstol, ¿no? Ahí Hechos capítulo 22, versículo 21. Dice el texto: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Último texto en relación, Hechos 26, versículo 16 y 17, nos dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para estos he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Y qué está hablando Pablo en Romanos? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Llevar el evangelio. Pablo está teniendo esta comisión. Y Jesús dijo en Mateo 28, 19 y versículo 20: y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. En otras palabras, ser comisionados, ser enviados. Lucas 29, versículo 49 también nos dice: aquellos que son enviados deben cruzar barreras culturales y lingüísticas para comunicar el evangelio a aquellos que no han escuchado. Ese es un enviado. Mateo 9, versículo 38 nos dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tienen que ser enviados. Pero la iglesia dice: rogad, rogad. Recuerden que estamos en conflicto. El enemigo no quiere que haya más obreros. Rogad. Aquellos que hemos experimentado la misericordia de Dios, la salvación, debemos orar para que los obreros sean enviados.
Y no solamente orar, debemos apoyarlos financieramente, emocionalmente, animarle, llamarle, escribirle, porque ellos están en lugares difíciles. ¿Se dan cuenta? Ese es un enviado, pero también alguno de nosotros, puede ir a ese lugar. Estoy diciendo en vez de nosotros, porque no todos vamos a salir. Ese es un enviado. Primero, enviados. Segundo, la predicación. Los enviados proclaman el mensaje del rey con respecto a su hijo. Y aquí el predicador, con la predicación, dice, ahí hemos podido, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso aquí tiene que ver la predicación. ¿Qué van a predicar los enviados? Tienen que proclamar el mensaje autoritativo del rey. Y aquí la palabra es lo que hacía un heraldo. Si usted puede nada más consultar una fuente, un diccionario, un heraldo era alguien que llevaba el mensaje. Alguien que solamente llevaba el mensaje, no podía cambiar el mensaje. Por eso dije, el mensaje autoritativo del rey. No tenía derecho ni potestad para cambiar el mensaje. Así que el que es enviado tiene que predicar el mensaje que le fue entregado fielmente del rey. No vale inventarse mensajes. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Para que sus oyentes, ¿no? O aquellos que están recibiéndole, lo acepten. Eso hace un heraldo, a que lo pueden, muchos se pueden enojar por el mensaje, pero lo que pasaba era que tenían que recibir, nació el hijo del César, y todos tenían que recibir alegremente, nació el hijo de César. Ese mensaje no puede ser cambiado. De la misma manera, nació el Salvador, ese mensaje no puede ser cambiado. Hay esperanza en la cruz, ese mensaje no puede ser cambiado. El heraldo no podía cambiar el tal mensaje, aunque la multitud se puede enojar, no le guste, pero el mensaje es eso. Tienen que escuchar. ¿Qué tiene que decir el que predica, el que lleva el evangelio? Que han pecado contra el Dios Santo y que estaban bajo su juicio y que si no ven su necesidad del Salvador, están perdidos. Están perdidos. Esta semana escuché algo y creo que es cierto. En este mundo, en este pleno siglo XXI, todos dicen ser, o la mayoría dicen ser cristianos, pero nadie está dispuesto a pagar el precio o vivir como cristiano, porque simplemente no hay consonancia con su vida propia. Cantantes se pueden declarar cristianos, artistas, deportistas. En el primer siglo no era así. Ser cristiano era, incluso te podía costar tu propia vida. Era decir que Cristo es el Señor. Ahora no. Entonces el heraldo, el que es enviado, debe decirle: si tú profesas, te puede costar la vida también. Aquí tal vez no es tan visto así. La semana pasada yo dije en cuanto al bautismo, la persona que cree debe bautizarse. En otros lados, pues te pueden separar de tu casa, te pueden matar si fuere, puedes perder tu herencia, pero aquí no pasa eso por un bautizo. Pero es la señal de poder identificarte. Ahora, el heraldo tiene que decir a la verdad, tu creencia tiene que ser seguro y no no confíes en tus buenas obras, siempre. No pide al Señor que te salve. Estamos viendo aquí, ¿no?, el mensaje, el predicador, ahora la audiencia. Aquellos que escuchan al predicador deben entender lo que escuchan. El predicador, el que es enviado o el misionero va con un mensaje. Ahora la audiencia, ¿quiénes son los que escuchan? Estos que son enviados deben tener la capacidad o la habilidad de comunicarse en el propio idioma.
No podemos enviar un español a la India y que vaya con el español a predicar. Debe tener esa capacidad de comunicarse con la cultura y de los oyentes. Y no hay otra manera. No hay otra forma de poder llegar a ellos. Si tiene que ofender con la verdad, sí. La cruz es ofensivo, la cruz confronta nuestros pecados. Cristo dijo esto. Así que a medida que son enviados a proclamar el mensaje, y deben hacerlo en el poder del Espíritu. Y es el Espíritu abriendo los ojos. Es el Espíritu Santo obrando, como dice, para que puedan ver. La Biblia dice que son hombres muertos, hombres naturales, hombres que no tienen discernimiento, no saben ni su izquierda ni su derecha. 1 Corintios 2:14, Hechos 16, versículo 14, Isaías 9, versículo 10 dice, aunque te escuchen o no te escuchen, dice Isaías, o dejen de escucharte, sigue predicando. Sigue predicando. Y el mensaje debe estar respaldado por la oración. Cuarto, cree e invoca al Señor. Se debe creer el mensaje que se está entregando. Como dije en versículos 10 al 13, Pablo usa creer en Cristo, invocar su nombre de manera intercambiable, o como dije, de manera, ¿no?, como sinónimo. Pero versículo 14, él los separa para sacar dos aspectos de aquí de la fe. La fe que salva, es lo que quiero decir. ¿Cómo pues invocarán? Las personas aquí deben creer. Deben creer, deben aceptar, deben tener consentimiento al mensaje que están recibiendo para su salvación. Porque si no crees que Jesús fue levantado de los muertos, no puedes ser salvo, como hemos visto. Versículo 9, que si confiesas con tu boca, y si no invocan, y si no confiesan, no hay salvación. Si no confiesas que Jesús es el Señor, estás perdido. Y si no crees con tu corazón que Dios levantó a los muertos, no serás salvo. Deben invocar, deben creer en el Señor. Deben afirmar quién es Dios. Deben afirmar quién fue el que resucitó de entre los muertos. Solamente así podrán invocar para que el Señor les salve. Entonces, una persona puede creer intelectualmente, sí. Muchos lo creen. Pero no solamente es intelectual. Tiene que llegar al corazón. Y es una obra del Espíritu. Es soberanía, ¿no? Lo que nosotros tratamos de decir es que Dios es quien abre el corazón, así como abrió el corazón de Lidia. Solamente así pueden ser salvos, por sola fe. Y por último, el mensaje creído. El mensaje creído, buenas noticias, de cosas buenas. Ahí en versículo 15, la parte B. Cuán hermoso, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, aquí viene, las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias, esas son las buenas nuevas, cosas buenas. El mensaje creído es bueno cuando se cree. Es bueno cuando se cree. Y Pablo cita ahí Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Pablo dice la Escritura, citando una vez más a Isaías. Cuán hermosos son los pies. Por lo que van, por lo que llevan el mensaje, eso es bueno. Probablemente todo lo que pueden caminar. Antes no había aviones, antes no había caminos construidos. Probablemente sus pies hayan sangrado, ha habido callos, pero son hermosos. Muchos se han ensuciado,
se han ensangrentado por llevar ese mensaje. Ese mensaje que libera, ese mensaje que perdona todos tus pecados en Cristo al creer. Así que si predicamos un mensaje, llamamos simple, no vas a hablar a nadie. Este es el mensaje que Dios nos ha ofertado. El hombre no puede ganarse, solamente creer. Al recibir que son buenas, como dice aquí, que anuncian buenas nuevas o buenas noticias o buenas cosas. Es lo mismo. Esa es la buena noticia. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. O quien invoque el Señor, dice, o quien invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el mensaje que debemos proclamar como iglesia. Una vez más, como conclusión, deberías informarte de la realidad un poco de las misiones. Adquiere literatura, hay muchas páginas web, algunos serios con las estadísticas, pero debemos estar comprometidos de una otra manera en poder ser partícipes de que este mensaje o que esta buena noticia llegue. Hay un proverbio africano que encontré, dice: solo hay un crimen peor que el asesinato en el desierto, y eso es saber dónde está el agua y no decir. Sabemos dónde está el agua y tenemos las mejores noticias del mundo. Dios perdona a cada pecador que confía en Jesús como Señor y Salvador, y tenemos que decirle a todos. Aquí algunos pasos prácticos. Primero comienza, aquí, o en Tacna, o aquí llamamos localmente, comienza a orar por aquellos con quienes tienes un contacto regular, tal vez no frecuente, y ora por las oportunidades para hablar con ellos acerca del Salvador. Pero si hay estudiantes extranjeros, hazlo, porque tú estás siendo ahí el mediador o el misionero que está predicando a uno fuera de otro país. Segundo, ya lo dije muchas veces, edúcate sobre las misiones mundiales. Lee sobre misiones y la oportunidad que puedes tener tal vez de unirte a ellos por medio de tu iglesia local. Yo lo veo, es necesario. ¿Hay agencias misioneras? Sí lo hay. Ora por los misioneros. Son hermosos, dice la palabra. Da a la causa de las misiones. Ofrenda. Ellos llevan el evangelio que otros no han escuchado. Y finalmente, Dios puede llamar a alguno de ustedes de aquí para que puedan ir. Como dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu mensaje, por el mensaje, Señor, que un día llegó a nuestros oídos. Y, Señor, recibimos. Nosotros no éramos dignos, Señor, pero tu mensaje llegó del cielo, tu mensaje llegó de una cruz. Pero también tú usaste tus voceros, tú usaste, Señor, hombres y mujeres por años. Somos el fruto, Señor, de muchos que tuvieron que orar por nosotros, de caminar. Incluso muchos tal vez perdieron su vida, Señor, por llegar aquí, a este lugar, a esta ciudad o a este pueblo hace años atrás. Gracias por tu misericordia. Bendice tus santos, Señor, que hicieron el esfuerzo de traernos el Evangelio. Y, Señor, hoy oramos que tú también nos uses. Yo te pido, Señor, por esta iglesia, por los presentes y por los no presentes y por los porvenideros, que tú, Señor, te plazcas en levantar obreros de la mies, para que lleven, Señor, el mensaje precioso de tu Evangelio, las buenas noticias.
Señor, no sabemos qué ha de pasar, pero el Señor usa nuestras vidas. Usa la vida, Señor, de aquellos que se entregan a tu causa. Oramos, Señor, por los misioneros en el mundo entero, que, Señor, se están entregando a la causa de Cristo. El reino de Dios se ha acercado. Señor, fortalece a nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Señor, bríndale seguridad, estadía. Sé que, Señor, no es fácil. Sé que ellos, Señor, han dejado todo Señor, para que tú seas glorificado en esos lugares, para que tú seas conocido, que sus iglesias locales, Señor, puedan seguir apoyándole financieramente. Hermosos son sus pies, de los que anuncian la paz. Padre, dales fuerza, Señor, que no se desanimen. Guarda de sus hijos, sus hijas, sus esposas. Gracias por ellos, como también, Señor, a nosotros nos fortalezcas aquí y nos uses en esta ciudad. Gracias por todo. En Jesucristo te pedimos esto. Amén.